Democracia es presentado por TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Acuérdate del futuro. Democracia siempre. ¿Cómo están? Bienvenidos a Democracia en CNN Chile. Cada vez que usamos las redes sociales generamos interacciones que, como granitos de arena, se van sumando y producen consecuencias en nuestra convivencia y la calidad de la democracia. ¿Somos conscientes de este efecto? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestro comportamiento digital para hacerlo más amable? La promesa de las tecnologías de comunicación se convirtió en una realidad con luces y sombras. Nos hemos unido en torno a causas comunes, pero hemos profundizado nuestros prejuicios hacia los demás, construyendo muros virtuales. ¿Existe un antídoto para ejercer una ciudadanía digital sana, sin caer en brechas, falsedades y odios? ¿Se soluciona el asunto solo culpando a las grandes tecnológicas y sus algoritmos? ¿O debemos revisar nuestra propia conducta? Intentaremos algunas respuestas aquí en Democracia. Como bien dijimos, no hay duda que Internet es una herramienta en las discusiones políticas. Si bien ha sido importante para relevar, fortalecer y ser un punto de encuentro para, por ejemplo, movimientos sociales, también tiene elementos que ponen en riesgo nuestra democracia. Los riesgos y aportes de la era digital los vemos en el informe de Javier Albornoz e Ignacia Sánchez. Escuchar este sonido en la década de los 90 era una señal que indicaba la apertura a una ventana insospechada en esos momentos. Era la incipiente conexión a Internet en los hogares. Fue en 1991 cuando apareció el primer sitio web disponible para todos a través de la World Wide Web o www, dando paso a una oportunidad que parecía única, la de democratizar la información a través del Internet. Son varias las imágenes asociadas a la promesa de Internet, desde la supercarretera de la información hacia esta democracia en la que todos íbamos a poder ser dueños de nuestros propios medios de comunicación. Era la idea de la descentralización de la información, ¿no es cierto? Era la promesa inicial de algunos, ¿no es cierto? No necesariamente, no era algo tan al unísono, pero efectivamente esta idea de democratizar, de que más gente tuviese acceso a diferente información. Al cabo de pocos años, esta promesa de masificar información tuvo una primera muestra. Comenzaba enero de 1994 y en Chiapas, México, ocurrió un levantamiento armado. Un grupo de indígenas se unía al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se levantó contra el gobierno mexicano. El objetivo era generar una democracia participativa, donde cada pueblo eligiera a sus representantes. Así como avanzaban de manera armada con sus ideas, también lo hacían a través de la web. Que el año 94 en adelante demuestra el poder de Internet, básicamente, para dar a conocer sus petitorios a nivel mundial. Sin Internet no hubiera sido posible hacerlo. Sin embargo, y a medida que se masificaba el uso del Internet, la promesa inicial fue mutando. Que naturalmente se tendió a monopolizar ciertas formas de comunicación. ¿No? Si nosotros hoy día vemos las plataformas de comunicación se reducen a un par, ¿no? Son menos de 10 las que tal vez controlan el mundo y las plataformas son herramientas no neutrales, ¿no? Porque quien la controla tiene una intencionalidad distinta a la intencionalidad que puedan tener las personas. Por tanto, esa promesa inicial, que era que todo el mundo tuviese acceso al conocimiento, hoy día de alguna forma está limitado. Las nuevas plataformas pasan por 4 etapas: optimismo y entusiasmo, realismo, pesimismo absoluto y, finalmente, un reconocimiento que son solo herramientas. Si bien muchos hoy plantean una idea pesimista del Internet y las redes sociales, para Sebastián Valenzuela siguen siendo una herramienta importante en la comunicación de los movimientos sociales. Sería un reduccionismo pensar que son necesariamente dañinas para la democracia porque hay problemas asociados a su uso, como la desinformación, como la polarización, los discursos de odio y otros. Porque así como está eso, también están las otras cosas que antes habíamos descubierto y que siguen ocurriendo. Hoy no se puede conseguir un movimiento estudiantil o un movimiento social en realidad, o la preocupación por ciertas causas como el medio ambiente, el cambio climático, sin las redes sociales. Precisamente es ese el aporte que pareciera más se valora del uso de Internet. De reunir la energía de los jóvenes chilenos y transformarla en una gentidama.
La difusión por redes sociales fue clave para que se lograra este Genkidama por la educación en 2011, una más de las diferentes actividades que realizó el movimiento estudiantil durante este año de movilización, donde una vez más las redes sociales fueron clave. Que tomando un elemento de una animación japonesa como es Dragon Ball, se convocan miles de personas, no solo en Santiago, sino que en otras regiones, para personas que no tenían una militancia política, para hacer algo en conjunto. Para los especialistas, lo ocurrido con el movimiento estudiantil y el Internet es un importante y gran ejemplo de su uso positivo. La tecnología, en ese caso, las plataformas sociales, no es que causó el movimiento, sino que lo amplificó y lo permitió que se reforzara. El problema es cuando tú quieres hacer algo más allá. Las redes sociales o Internet permiten debatir, construir, por ejemplo, generar una propuesta en una especie de Wikipedia, pero una propuesta gubernamental, hacer un petitorio, o de alguna manera eso no funciona. Esa potencialidad democrática, dialogante, de debate, es lo que a través de Internet no se puede lograr. Esa es una de las debilidades que tiene el Internet a la hora de fortalecer las conversaciones de la ciudadanía, pero no es lo único. Actualmente hay personas en todo el mundo, en todas las sociedades, que están siendo apartadas por la desinformación. En mi país, Estados Unidos, la información errónea es ahora la principal causa de muerte. La desinformación, los discursos de odio, la polarización o el acoso hoy son algunas de las sombras de Internet. Las redes sociales e Internet son parte de nuestro entorno. Y ese entorno a veces está contaminado, otras veces está más limpio, pero no podemos deshacernos de ese entorno. La gran pregunta, si es que tratamos de hacer un análisis, es si es que existe algún delito hoy día en la vida real que yo no podría más o menos replicarlo en la vida digital, ¿no? Y la respuesta parece ser, ¿no es cierto?, que mientras más va avanzando la tecnología, más puedo replicar, ¿cierto?, crímenes que yo cometa en el mundo físico o en el mundo análogo, a que yo pueda mantener, ¿cierto?, e incrementar su efecto en el mundo digital. La polarización que se produce se ve incrementada por el manejo de los algoritmos de las plataformas digitales, dejando a los usuarios a merced de las burbujas informativas. La potencialidad del algoritmo en sí mismo estructuralmente es la que se le quiera poner, ¿no? ¿Cuál es el problema de eso? ¿No es cierto? Que va limitando el acceso a la información, ¿no? Rompe esta idea inicial de Internet, donde Internet iba a ser toda la información democráticamente, etcétera, ¿cierto? Y pasa a ser información con una tendencia. La preocupación por la construcción del algoritmo se vio incrementada luego de conocerse lo ocurrido con Cambridge Analytica en la campaña electoral de Donald Trump para las elecciones de 2016. Siguiendo la actividad que tenían las personas en Facebook, crearon un algoritmo capaz de generar perfiles específicos de personalidad. Con eso fueron segmentando la información que entregaban a cada usuario para interferir en su manera de pensar y por ende en su voto. A ello se sumó el desarrollo de noticias falsas de acuerdo a lo que cada usuario podría estar esperando leer. Fenómenos como Cambridge Analytica queda en evidencia algo que no nos habíamos puesto mucha atención, que es que el contenido hipersegmentado es un tipo de contenido que hay que estudiarlo mucho más de lo que se estudia hasta ahora. Con las luces y sombras de la era digital, la pregunta que surge, ¿el Internet permite fortalecer la democracia? Si uno pudiera desarrollar de alguna u otra forma mecanismos en los cuales las plataformas pudieran disminuir la circulación de contenido tóxico, sin duda que eso fortalecería la posibilidad de poder conseguir consensos, de modo de poder conseguir las cosas que todos queremos. Tiene la potencialidad de mejorar la democracia. Me cuesta ver que hoy día lo está consiguiendo. Mi veredicto sería que no enriquece particularmente la democracia, sino que básicamente es una especie de simulacro de participación, como dirían algunos teóricos latinoamericanos, respecto a lo que ocurre ahí. En medio de la avalancha tecnológica, con la inteligencia artificial en el horizonte, las miradas sobre Internet y la democracia son dispares, mientras las y los ciudadanos debemos hacer el ejercicio de entender cuál es la real intención tras ese contenido que a diario y cada minuto recibimos por nuestro celular. Es momento de nuestra entrevista internacional en democracia. Wendy Wee Kyung-chun es ingeniera de sistemas, dirige el Instituto de Democracias Digitales de la Simon Fraser University de Canadá, donde investiga el impacto de la desinformación en la sociedad y es autora, entre otros libros, de Data de la Discriminación. Gracias, Wendy, por tomarte el tiempo de tener esta conversación. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás tú? Estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. En términos generales, ¿las democracias son más fuertes o más débiles tras la irrupción de las tecnologías digitales? Es una pregunta difícil de responder. En parte porque no son solamente las tecnologías digitales las que han causado la crisis que estamos viendo con las democracias en este momento. Y creo que es un poco fácil echarle la culpa a la tecnología por los problemas que estamos viendo. Entonces, la manera en que tengo para responder es que ciertas formas de la democracia se han robustecido mientras que otras se han debilitado. ¿De qué forma los desarrollos en tecnología de los datos amplifican la discriminación y los prejuicios? Hay tantas maneras. Empecemos con un par de ejemplos concretos. Una manera es a través de sistemas de recomendaciones, pero también está la manera en que te posicionas en distintos entornos de la red. La manera en que funcionan estos sistemas de recomendaciones y algoritmos es a través de un principio llamado homofilia, lo que simplemente es el gusto a lo similar. Entonces, es la idea de que las personas que se comportan de manera similar se les recomienda objetos parecidos o personas que se les considera que serán semejantes, que se parecerán a alguien más, también serán puestas juntas. Esto significa que las cámaras de eco no son un error en estos algoritmos y sistemas, son el propósito. Lo que estos sistemas hacen es crear polarización. Y están creando lo que yo llamo un cúmulo agitado de rabia confusa. Lo importante es que en lo que tú pones en tu cúmulo o en tu entorno, lo que está eligiendo el sistema es algo ligeramente fuera de ti. Algo que tú crees que es auténtico o que expresa quién eres. Algo que es como un secreto abierto habitualmente. Entonces, toman esto como la base para tu cúmulo. Entonces estás con personas que se ven como tienen una gran o importante característica. Y es usualmente en estos entornos donde las personas no solo están aisladas de otros puntos de vista, sino que también sienten que están compartiendo algo que es secreto de ellos. Y usualmente lo que se inyecta son otras teorías u otro contenido similar con el fin de construir cúmulos más grandes. El ejemplo clásico de esto es mostrado en la construcción de la extrema derecha en Estados Unidos. Empieza con un grupo que se identifica con ser incel. Luego ellos u otras personas se conocen por otras perspectivas sobre la masculinidad, en donde lo que tienes es la conocida como hombre-esfera. Muy interesante. Tú sostienes, Wendy, que la desinformación hace que las personas sean cínicas y desconfiadas. ¿Esto es algo nuevo o es una condición humana? No sé si es una condición humana, pero ciertamente no es algo nuevo. Muchas campañas en el pasado han sido dirigidas hacia crear lo que se les llama miedo, incertidumbre y duda. Es un término técnico y mucho de ello está si miras campañas asociadas al uso del tabaco, el cambio climático. La idea es inundar la esfera pública con mucha información que las personas van a estar inseguras con qué creer. Y cultivas la posibilidad de que algo no sea creíble. ¿Podemos nosotros, las y los ciudadanos, hacer un uso racional o virtuoso de los medios digitales con el fin de fortalecer nuestras democracias? ¿Depende de nosotros o las grandes compañías tecnológicas tienen todo el control? Es una combinación de ambas. Tienen que ser ambas acciones desde nosotros, los usuarios, para demandar ciertas cosas como más transparencia o acceso a nuestros propios datos, pero también depende de las grandes plataformas el hacer cambios que se reflejen con mejor democracia.
Creo que, si pudiera ser un ejemplo paralelo, hablaría sobre el informe IPCC y el cambio climático global. Cuando el informe IPCC fue publicado, la idea era que las personas y las corporaciones le tomen el peso y la seriedad al cambio climático, algo que estamos experimentando todos en este mismo momento. Pero no dijeron, ok, tenemos que atacar a las empresas petroleras. Lo que hicieron fue reunir a científicos para que hagan un consenso y también para que puedan trabajar con el público para informarles qué es lo que se venía. Y luego modelar lo que iba a pasar después con el fin de que todos trabajen colectivamente para cambiar las cosas. Creo que necesitamos algo como eso, cambios a nivel de los hábitos de los usuarios. Necesitamos cambios a niveles gubernamentales y cambios en las grandes empresas tecnológicas. ¿Qué tipo de cambios crees que los consumidores pueden tener en sus hábitos? En términos de consumidores, yo creo que hay todo tipo de pasos a seguir en sus derechos. Las personas deberían tener derecho a sus propios datos, así que insistir en los derechos que ya tienen es importante. Hay personas, y esto ha emergido de distintos grupos indígenas, que insistían en soberanía sobre los datos. También ha habido movimientos de ciertos usuarios con el fin de salirse de ciertas plataformas que son muy vigilantes o discriminatorias. Entonces, hay movimientos que funcionan a ese nivel, pero la relevancia de que lo hagan colectivamente es que es importante juntar a los usuarios, a las empresas y a los gobiernos. Pero usualmente este tipo de trabajos no son tan directos. Si pudiera darte otro ejemplo que viene del cambio climático, es cuando surgió el reciclaje en América del Norte en los 90. Muchas personas dieron un paso atrás y dijeron, el reciclaje es inútil porque el problema grande de la contaminación no va a ser resuelto por medio del reciclaje. Pero como toda una generación se crió con el reciclaje y creyó en que sus acciones podían hacer una diferencia, hoy en día muchos jóvenes son insistentes en decir, he estado reciclando. A mí me dijeron que si yo hacía estas acciones el mundo iba a cambiar. Entonces es empoderar a las personas. Creo que debemos pensar en maneras en que las expectativas y los hábitos de los usuarios puedan ser cultivados de cierta manera en que podamos tener una visión de cambio a gran escala. Eso es genial. Wendy, en este punto, con la irrupción de la inteligencia artificial, ¿tienes algo de fe en las propiedades democráticas de las redes sociales o de las plataformas digitales? La tengo. Si no la tuviera, no estaría estudiando lo que he estudiado por al menos 30 años. Creo que hay muchas preguntas que la inteligencia artificial levanta. Ahora las personas están enloqueciendo por lo que es la inteligencia artificial generativa. Es IA que produce algo que es plausible, que pareciera ser único. El miedo de lo que esto significa no solo es la muerte de la creatividad humana, pero también el crecimiento de mercados de chatbots e inteligencias artificiales que van a esparcir desinformación. Esto es real y es importante que lo consideremos. Pero también está la pregunta más grande sobre qué es la inteligencia artificial, qué tan restringida es y qué tipo de futuros puede abrir y cerrar. Así que básicamente el Machine Learning está entrenado en datos antiguos. Es por esto que también muchas personas estaban dando un paso atrás ante la IA generativa por términos de copyright. Porque básicamente lo que hace es tomar todo y rehacerlo, así que rehace todo lo del pasado. Y para lo que la IA predictiva está usualmente entrenada, por ejemplo, cuando dicen que un sistema ha predecido el futuro, no es que haya predicho el futuro, sino que predijo el pasado. Porque lo que pasa es que fue alimentado por datos pasados y luego se prueba si es que puede predecir de manera precisa esta información del pasado que se ha puesto a un lado.
El peligro de la IA predictiva es que mezcla el futuro con el pasado, por lo que en vez de aprender de errores del pasado, los automatizamos. Creemos que estamos aprendiendo, pero en verdad lo que estamos haciendo es apagar el futuro. Ahora la IA generativa pareciera ser algo radicalmente distinto. Hace algo sin repetir el pasado. Pero lo que hace cuando piensas en la IA generativa y por qué es tan poderosa es que produce algo plausible y a la vez diferente. Es algo que pudo existir y que de cierta forma se ve único. Pero está ahí siempre. Por una desviación del pasado, entonces lo que le estamos dando a la creatividad es un enorme apagón ante este angosto margen que pareciera ser plausible y único. Esto es fascinante, Wendy. La última pregunta. ¿Cómo podemos enseñarle a nuestros hijos e hijas a ser responsables por los efectos que sus interacciones en el ecosistema digital tienen hacia los demás? Creo que no son los niños de quien estoy preocupada, porque ellos tienen un gran sentido en WhatsApp o Telegram, o Instagram o TikTok. Tienen un gran sentido de lo que ven en línea, lo que hacen en línea y sus propias vidas. Han habido muchos casos de ciberbullying y el ciberbullying es más efectivo cuando son personas que conoces. Entonces creo que los niños tienen un sentido muy fuerte de la relación de lo que está en línea y lo que está en sus vidas reales. En especial los más jóvenes que se han criado en esto. Los más mayores están como, oh, esto es online, esto no es real. Quienes fueron criados en una diferente versión de lo que era el Internet y dicen cosas como, esta es una tierra de fantasías. O son corporaciones que están facilitando ciertas operaciones y dicen, esto es solo online. Creo que son ellos los que deben ser empujados un poco. Muy interesante, Wendy. Muchas gracias por esta conversación y tu generosidad. Adiós. Gracias. Adiós. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más en Democracia en CNN Chile. Ahora vamos a revisar en CNN los resultados, parte de los resultados del estudio que hicimos en conjunto con Merlin Research, con más de 6.600 casos sobre qué es lo que la gente piensa, quiere y le pide a la democracia. Ya les contamos de los marcadores semánticos, que son los conceptos que permiten agrupar, a través de expresiones o palabras claves, las distintas ideas planteadas por los participantes. Es un océano de contenidos el que hay que ordenar con las herramientas de la analítica avanzada y la inteligencia artificial para dar estructura y procesar la información. Por ejemplo, revisamos un cruce. Entre las personas que peor evaluaron la democracia en Chile y le pusieron una nota entre 1 y 3, quisimos averiguar por qué le ponen esa nota, cuáles son sus razones. Entre las respuestas vemos estos círculos que tienen a su vez un porcentaje, ¿cierto? Y este representa qué proporción de los participantes expresó esta idea o concepto. Y como en promedio cada participante usó más de 3 ideas, los porcentajes no suman 100%. Entre quienes hicieron una mala evaluación de la democracia en Chile, los conceptos más relevantes son la corrupción, la sensación de que no existe una democracia real y la falta de acuerdo. Son cuestiones importantes para que el mundo político tome nota. Ahora revisemos los marcadores semánticos de quienes evalúan con nota entre 6 y 7 la democracia, o sea que consideran que es buena o muy buena la calidad de la democracia en Chile. ¿Por qué le pones esa nota? Y las respuestas van entre aún falta, por eso no es un 7 en el caso de quienes le pusieron 6, porque funciona o es buena, le dan una buena evaluación, y es un país democrático. Es decir, la respuesta en general dice algo así como que si bien falta por mejorar,
el sistema funciona y Chile es un país democrático. Vemos también que los conceptos de corrupción bajan drásticamente su participación entre estas personas con apenas un 6% si los comparamos con los otros grupos que le ponen peor nota. Hay algo interesante de remarcar, que es que la gente en general valora la democracia, la evalúa bien, pero no por eso no comprende que tiene problemas importantes. Si tomamos, por ejemplo, las visiones más críticas, en todos los grupos la corrupción es vista como un enemigo de la democracia. Lo interesante de estos estudios es que nos permiten aportar grises y no solo una visión binaria sobre los fenómenos, y eso nos otorga más elementos para poder enfrentar con buenas respuestas los desafíos de la democracia. Y tomando de nuevo el caso de la corrupción, como esto está presente en todos los grupos que evalúan la democracia, podría ser un buen incentivo para ponerse de acuerdo entre los tomadores de decisión y atacar con fuerza este fenómeno que le hace tan mal a nuestro sistema político. Vamos a seguir profundizando en estos datos y en otra conversación con nuestro panel en este sector del estudio. Y ya estamos junto a nuestros invitados de hoy en el panel. Estamos junto a Ingrid Bachmann, que es doctora en periodismo, profesora de la Universidad Católica, experta en el tema de la desinformación, directora del Núcleo Milenio, Nudos sobre Desigualdades y Oportunidades Digitales y uno de los 9 miembros de la Comisión contra la Desinformación que ha convocado el gobierno. Bienvenida, Ingrid. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Octavio del Fávero, que es abogado con máster en política comparada y que es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía Inteligente. ¿Cómo estás, Octavio? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, a nosotros nos gusta preguntarnos por la calidad de nuestra democracia desde distintas aristas y veíamos recién cómo las personas le dan mejor o peor calificación según las expectativas que tienen de lo que la democracia puede hacer por ellas o en qué sentido está el debe. Y el tema de la información y la desinformación se ha convertido en un elemento muy importante de nuestro sistema político en el último tiempo. Quisiera saber cómo lo ve cada uno desde sus respectivos ámbitos. Ingrid. A ver, si partimos desde el dicho famoso ese de que un buen ciudadano es un ciudadano informado, siempre hemos entendido, al menos normativamente, que la información es importante para poder funcionar, para poder votar, para poder tomar decisiones, para poder operar. Pero también sabemos que el volumen de la desinformación, que no es un fenómeno nuevo, o sea, desinformar ha sido posible desde el principio de los tiempos, pero el volumen, la magnitud, la velocidad en que se comparte, se difunde desinformación, ha supuesto por lo menos el miedo, y ahí la evidencia, la verdad es que es un poco contradictoria, no hay tanta evidencia de que la desinformación es tanta como creemos, pero sí nos encontramos cotidianamente, y eso supone en que ya no, el ciudadano ya no es necesariamente informado, sino que al parecer estaría engañado, manipulado, y eso es lo que supone un riesgo, un miedo y todas estas tensiones que hay sobre eso. Pero quiero partir aclarando que la evidencia dice que la verdad es que el grueso de lo que hay allá afuera todavía es información. La desinformación es solo una parte, pero claro, la vemos cotidianamente, nos las encontramos regularmente y estamos mucho más alerta de lo que estábamos antes de ella. Porque es la anormalidad, es la rareza dentro de un sistema donde uno actúa de buena fe, pensando que la información que le entregan es verídica, ¿o no? ¿Cómo lo ves, Octavio? Yo veo que también yo comparto como el punto de vista inicial de que efectivamente es un tema que nos tiene que preocupar, manteniendo siempre como la debida conciencia de cuál es la magnitud del problema y todo. Yo creo en todo caso también que un elemento importante de este tema es cómo va deteriorando la convivencia política. O sea, es uno de los presupuestos de una buena deliberación democrática, de una buena conversación democrática, es que se cuente con buena información y que haya una confianza mutua y de buena fe entre los distintos actores. Yo creo que más allá de la magnitud a veces de la cantidad de desinformación, sí va generando, va erosionando cierta confianza mínima que uno tiene que tener hacia el sistema público, hacia el sistema político y hacia el debate en general. Entonces yo siempre he visto el tema de la desinformación como algo muy asociado también a los niveles de polarización que hay en los sistemas políticos en el mundo y que de pronto eso puede tener que ver, además de la existencia de nuevas tecnologías, con el aumento en este volumen de cantidad enorme de desinformación o mayor velocidad en que la desinformación está viajando hoy por hoy en el debate público. Pero ¿es el sistema político el que reacciona a la polarización que producen las plataformas digitales o que se expresan en las plataformas digitales o al revés? ¿Qué dirían ustedes que es reflejo de qué? O sea, se retroalimentan, porque lo que uno ve es que en el mundo político hay mucho interés por reaccionar a estas lógicas del algoritmo y las plataformas.
Ingrid? Se retroalimenta, o sea, es muy difícil establecer aquí cuál es el huevo, cuál es la gallina, porque la verdad es que es un círculo bastante vicioso en ese sentido de cómo la polarización genera estas reacciones y, por ejemplo, ayuda a la desinformación, y de hecho en ciertos contextos políticos desinformación o la etiqueta de fake news es una manera fácil de desestimar al otro. No creo en eso, no estoy de acuerdo, eso es fake. Entonces está eso, pero también está el que efectivamente la desinformación, entre otras cosas, genera ese espacio ideal para la polarización. La desinformación más eficiente, la que logra básicamente movilizar más personas, es la que genera miedo, rabia, ansiedad y sobre todo desconfianza, como mencionaban aquí. Entonces, eso también genera la falta de desconfianza, el que uno se atrinchera, el que uno se pone más de su lado y fomenta la polarización, y eso a su vez vuelve a fomentar desinformación. Entonces es un círculo muy, muy vicioso. Ahora, la ciudadanía digital ha irrumpido también con fuerza, ¿cierto? Inicialmente era una promesa de mayor participación y mayor inclusión de los distintos ciudadanos, pero hoy se manifiesta con luces y sombras que pueden ser muy oscuras porque pueden atentar directamente contra la estabilidad del sistema político, del sistema democrático. ¿Cómo lo ven, Octavio, en la Fundación concretamente el interés de las personas y la conciencia que tienen las personas del rol que juegan como ciudadanos digitales? Yo creo que comparto mucho el diagnóstico, primero que todo, como efectivamente en el 2009, los 2000 en adelante, las tecnologías de la información aparecían con esta promesa de ser el gran remedio a terminar con las asimetrías de información y, por lo tanto, permitir que todos los ciudadanos y ciudadanas podamos tomar la mejor decisión disponible de acuerdo a nuestras preferencias, etc. Claro, nos dimos cuenta después que, como cualquier actividad humana, en el fondo, la actividad en el mundo digital está sujeta a los mismos riesgos, los mismos problemas, concentraciones de poder, desventajas, desigualdades que se pueden expresar en cualquier otro ámbito de cosas. En ese sentido, creo que efectivamente hay un rol muy importante de la ciudadanía de entender que el espacio digital también es como una especie de espacio público, es un espacio donde nos encontramos, y a pesar de que muchas veces estamos desde nuestros celulares o desde nuestras casas, nuestros computadores, interactuando con este espacio, sí es un espacio de convivencia, es un espacio de construcción de lo común y, por lo tanto, también de la deliberación política, como hablábamos antes. Ahora, a mí, respecto a la pregunta anterior, también me parece importante apuntar a las responsabilidades que tienen los distintos actores en cómo se manejan en esos espacios. Efectivamente, actores son justamente las lógicas que ofrecen los espacios digitales, que tienen que ver con las grandes compañías que ofrecen estos servicios y que establecen ciertas lógicas de cómo funciona ahí, principalmente la publicidad y cómo se monetiza en el fondo la información y la transmisión de la información a través de las plataformas. Los actores políticos responden a eso en alguna medida, pero también lo aprovechan o lo usan y ocupan esas plataformas para también extremar, en algunos casos, sus posiciones y deterioran también el debate público. Entonces, también comparto lo que mencionaba Ingrid respecto a cómo hay a esta altura, lamentablemente, una relación de círculo vicioso entre el estado del clima político y las posibilidades que entregan estas plataformas con estas características y en estos marcos regulatorios actuales, que es bastante desregulado al final. Bastante desregulado en nuestro país. Y en el mundo. En general. Hay pocos ejemplos. Ahora, muy recientemente, hay una nueva normativa en Europa empieza a poner un poco más de normas a las cuales justamente estas compañías se opusieron de forma bien intensa, en el fondo, en su debate. Ahí empiezan a aparecer quizás ejemplos, referencias de cómo empezar a darle mayor racionalidad a este espacio que es compartido, a pesar de que sea digital. A pesar de que sea digital. Nosotros nos preguntamos qué puede hacer un ciudadano o ciudadana respecto de la conciencia de su propio comportamiento, de los efectos que generan las interacciones, más allá de culpar solamente a las grandes compañías tecnológicas. En el conocimiento que ustedes tienen y que tú tienes, Ingrid, ¿hay algo que realmente dependa de nosotros como para hacer un uso virtuoso de las tecnologías, o estamos insertos en esta especie de matrix que manejan las tecnológicas, que evitan la regulación y que al final, a punta del algoritmo, hacen y deshacen y tienen el control? ¿O eso es más bien una caricatura? O sea, tiene de caricatura, pero se basa en un hecho, y de hecho la ley europea al respecto es importante porque pone el foco en los derechos del consumidor.
Esto es de que el consumidor tiene derecho, por ejemplo, a que el algoritmo no te tire solo una fuente, o uno tiene derecho a optar de quedar fuera de ciertas, por ejemplo, esto de las cookies, de ciertas manipulaciones de métricas que sigan, o la privacidad de los datos, saber qué van a hacer con tus datos. Ese foco también supone de que uno también puede hacer eso a una escala mucho más pequeña, pero uno puede, por ejemplo, empezar a bloquear ciertos usos, o también tener un uso más informado del propio algoritmo. O sea, saber que cuando uno le da un like a algo, está informando un aparato, un sistema con otro tipo de cosas. Y en tanto usuario también siempre, yo creo que el llamado importante es a no reaccionar tan de guata, porque eso es lo que se genera muchas veces con esto, sino que de repente pensar, y a veces pensar un poquito, detenerse, a ver, ¿es bueno si esto lo amplifico? ¿Es bueno si respondo con esta reacción? ¿Es bueno si hago esto, si hago este insulto? De repente es pensar un poco, detener, calmarse un poquito, y con eso ya uno está contribuyendo un poquito más tanto a la deliberación, pero también a no alimentar esta bestia que uno a veces entiende que es este algoritmo, porque claro, funciona sobre la base de generar reacciones y de generar reacciones que se puedan monetizar. Entonces también de repente es optar por dar ese paso atrás, y siempre está la opción de uno decidir no ser usuario de, por ejemplo, de ciertos espacios. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando con Ingrid Bachmann y Octavio del Fávero. Ella es miembro además de la Comisión de Desinformación, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente, así que nos queda mucho todavía por profundizar. De regreso en Democracia, seguimos en la conversación en el panel con Ingrid Bachmann, que es doctora en periodismo, miembro de la Comisión de Desinformación convocada por el gobierno, y el abogado Octavio del Fávero, que dirige la Fundación Ciudadano Inteligente. Quisiera, Octavio, que me contaras cómo ven ustedes la evolución del debate político, de la conversación democrática en los años en que se han desarrollado con distintos programas como del dicho al hecho, para ver cuánto cumplen sus promesas los líderes políticos, etcétera. Desde el 2009 a ahora, ¿cómo describirías la evolución del tono de la discusión política? Bueno, hay un diagnóstico, diría yo, bastante compartido a nivel global. Algunos autores hablan de una recesión democrática en el mundo. O sea, y eso tiene que ver con la sensación de que hay una pérdida, principalmente a nivel de actores políticos, partidos políticos, liderazgos políticos, de la pérdida de un cierto consenso sobre cómo debería funcionar la vida en común y cómo serían tomar las decisiones en la democracia. Y efectivamente una democracia tiene como prerequisitos ciertos acuerdos mínimos entre actores distintos, que se reconocen como actores legítimos dentro de la política, y que también hay ciertas cosas que no están dispuestos a traspasar. El marco tradicional de eso es justamente los derechos humanos, por ejemplo. O sea, ninguna mayoría tiene derecho a pasar por arriba de la vida de otro ser humano, o de la libertad de prensa, libertad de expresión, etc. Se establecen como... Y las definiciones sobre eso pareciera que en muchos sectores se están polarizando y se están perdiendo ciertos consensos básicos. Y Chile no está ajeno en el fondo a eso. ¿Y qué consecuencias tiene? Que ahora a los gobiernos se les está haciendo mucho más difícil sacar adelante sus programas e implementar políticas públicas, tender puentes con la oposición de turno, que siempre va a haber, para construir acuerdos y poder generar reformas que finalmente termine entregando soluciones a la ciudadanía. Y da la sensación de que no hay mucho incentivo a que eso cambie. Un factor son sin duda las lógicas de la tecnología que hablamos en la etapa anterior, y además que se va acumulando este malestar, aunque la encuesta de este programa representa otra... Nos dan una luz de esperanza. Nos dan información nueva que efectivamente es bien esperanzadora, pero en general se demuestra que el prestigio de las instituciones políticas, la adhesión o la confianza de la ciudadanía en las instituciones es bastante baja. Entonces los incentivos que tienen los actores políticos que están dentro de ahí, de comprometerse y hacer funcionar esas instituciones, es bajo. Y más fuerte el incentivo a diferenciarse o a aparecer como un outsider, alguien que está representando otro tipo de intereses y no los de la política. Entonces, en ese contexto, efectivamente, el clima político no está en su mejor momento, diríamos nosotros, pero también, por lo menos, yo diría aún, la clase política chilena ha dado muestras de una cierta madurez en momentos clave, como el acuerdo constitucional del 2019, también el hecho de continuar con el proceso constitucional el año pasado,
que de alguna forma nos hacen pensar que hay un clima, o es posible construir un clima donde esos acuerdos se vuelvan a retomar y sacar para adelante la situación. ¿Compartes el diagnóstico, Ingrid? ¿Y qué peso tiene el factor de la irrupción de las plataformas y las redes sociales, si es que compartes el diagnóstico de la recesión democrática, como dijo Octavio? Sí, es que la verdad es que la evidencia apunta para eso. O sea, estamos con esas tensiones, estamos con esos problemas. También tiene que ver con promesas incumplidas desde la maravilla que iba a ser la democracia, pero también de la inclusión que suponía ciertos procesos y, o sea, el estallido tuvo que ver con eso, con las profundas desigualdades que siguen existiendo en el país y se hizo muy evidente en ese proceso. Pero además está el tema de que efectivamente muchas redes sociales, no todas porque son distintas, pero permiten precisamente fomentar esas odiosidades. Por ejemplo, en las redes sociales se lavan las manos absolutamente con temas de incivilidad y discursos de odio actualmente. Entonces, eso permite que se exacerben ciertas emociones, que se exacerben odios y además que el discurso se vuelva básicamente un intercambio de insultos en algunos casos más que un intercambio de ideas, que es como esta idea más fabulosa que tenemos o soñada de cómo debería ser un debate cívico o todo tipo de conversaciones en un contexto político. Ahora, las redes además han supuesto, y ese es el tema importante, es que se han saltado la intermediación que había típicamente entre, digamos, los políticos o la clase política y los ciudadanos. Entonces van directo, por decir así, a sus bases o a la gente con la que quieran, digamos, atraer o con las que quieran enganchar para su plataforma, para sus ideas. Y eso también ha hecho que en algunos casos las redes sean muy útiles precisamente para esa polarización, porque puedo atrapar a todas estas personas que no se sentían representadas o que no se sentían enganchadas o que te tiran métricas de, mira, que cuando posteo algo con este mensaje, las reacciones son así versus las reacciones que cuando pongo algo más, no sé, neutro o incluso a veces yo diría civilizado, con menos insultos o más pensado. Entonces esas mismas reacciones también y el hecho de que las mismas plataformas hayan fomentado el que uno responda enojado, por ejemplo, también se viraliza y genera más likes, entonces también premian efectivamente un comportamiento que en otras circunstancias no sería premiado, que sería considerado, la verdad, en el mejor de los casos, maleducado. Claro. Por no decir violento. Antisocial. Entonces, totalmente. Entonces, ahí hay un tema, digamos, una complicación que tenemos que aprender a lidiar. Y a mí, por ejemplo, me preocupa particularmente, sobre todo las generaciones más jóvenes, que han crecido con ese ámbito, en que lo normal es esta anormalidad. Y en ese sentido, Octavio, ¿por dónde pasa la solución para tratar de mirar un horizonte un poco más esperanzador? Porque entendemos que hay un potencial democrático en las plataformas digitales, ¿cierto? ¿Pasa por la regulación que mencionábamos anteriormente? Porque ya hablamos también de la conciencia de cada ciudadano, digamos, el efecto que pueden tener sus interacciones. Pero ¿por dónde crees tú que pasa una solución que pueda ser duradera? Sí, primero que todo rescataría lo que mencionaste de que efectivamente las tecnologías tienen un potencial. O sea, solo por dar un ejemplo, lo que han sido los mecanismos de participación en los dos procesos constitucionales, la tecnología ha jugado un rol de apertura. No soluciona todo, no soluciona todos los problemas de inclusión política que tienen todas las democracias representativas en el mundo prácticamente, pero sí son una herramienta que puede ser útil para eso, y en ese sentido, si somos capaces de pensar en diseño del uso de la tecnología adecuados, que sean pertinentes para la actividad y la deliberación política, es posible que esta situación quizás se pueda revertir o que podamos destacar más también los efectos virtuosos que puede tener la tecnología para la democracia. Ahora, de lo que estamos hablando, o sea, de la desinformación y el uso de las plataformas más masivas, a mi juicio sí, pasa principalmente por identificar la responsabilidad de los distintos actores que tienen el control de esta situación, que en alguna medida son efectivamente los usuarios. En ese sentido también la educación digital es un factor importante, pero más aún es los incentivos con que los actores que manejan estas plataformas están funcionando. Y ahí efectivamente los marcos regulatorios, es decir, las obligaciones de transparencia, las obligaciones de tener sistemas de moderación de contenidos por parte de las plataformas, sistemas de denuncia, para que los usuarios podamos denunciar cuando vemos un discurso de odio o información que está incentivando conductas que son riesgosas no solamente para la persona, sino también para la sociedad. Son cuestiones que se pueden mejorar con marcos normativos adecuados, porque las empresas han sido reticentes a hacerlo
de forma voluntaria. Y segundo, también, de nuevo, en el caso de la participación política o la deliberación política dentro de esta plataforma, de nuevo, tenemos que hacer un llamado a la responsabilidad de los actores políticos, quienes son líderes, quienes están liderando las discusiones públicas, a no seguir polarizando el ambiente, porque además esa cuestión tampoco genera una identificación fuerte con las personas. Las personas están esperando que hayan consensos, que la política sea capaz de entregar acuerdos, y la clase política está mucho más polarizada que la sociedad, hasta ahora. Y jugar con la polarización de forma permanente a través de medios digitales o cualquier otro canal es bastante riesgoso para la sustentabilidad democrática. Entonces es también peligroso. Ahí yo es donde pondría las prioridades y apuntaría con más fuerza para efectos de que los cambios que se hagan tengan un efecto sistémico. Ingrid, ¿cómo se ha desarrollado el trabajo de la Comisión contra la Desinformación, que tuvo hartos reparos porque eventualmente podía implicar una limitación a la libertad de prensa? Todas las presentaciones que se hicieron en ese sentido le han dado la razón al gobierno en términos de que esta es una comisión asesora. ¿Cómo ha estado funcionando y qué tipo de soluciones puede ofrecer una comisión como la que tú integras? A ver, la comisión, precisamente porque es asesora, solo puede sugerir algunas cosas, no podemos legislar, no podemos hacer nada de eso, y de hecho legislar o regular es particularmente difícil porque entran en tensión otros derechos, por ejemplo la libertad de expresión, y fue el susto que tuvo mucha gente con que van a empezar a controlar, o porque una cosa, por ejemplo, es tener algún tipo de moderación o monitoreo de discurso, y otra cosa es claramente censurar o prohibir otro tipo de cosas. Pero eso además supone un debate. Pero es complicado siempre, porque además desde un país chico como Chile, tampoco es que tengamos mucho peso para ir a decirle a Meta, por ejemplo, o a otra gran transnacional, oiga, ustedes deberían hacer esto según nuestras leyes, porque un mercado chico, un país sin mucho peso, es miembro de la OCDE, por ahí podría entrar digamos, quizás algún juego de muñeca por esa vía, pero está difícil. Ahora, el trabajo en la comisión básicamente, en principio se encargó, porque tiene dos encargos muy claros. Uno que era un informe del estado del arte, que es el que se entregó en agosto, y que nos importaba bastante por ejemplo, definir conceptos, precisar alcance, pero también conocer la experiencia internacional, porque esto no solo pasa en Chile, y ha pasado en un montón de otros lados y se ha empezado a discutir. Ahora, el segundo informe que hay que hacer tiene que ver precisamente con recomendaciones de acción, y algunas tienen que ver con, por ejemplo, alfabetización digital y todo tipo de alfabetización, incluso medial, no solo digital, sino que cómo funcionan los medios, cómo funciona la información, cómo funcionan todo tipo de procesos, porque también nos hemos dado cuenta que mucha gente no entiende. O sea, es muy fácil achacar no, es que la élite maneja los medios o la tele miente o ese tipo de cosas por un discurso más allá, porque no entiendo cómo funcionan los medios o cómo es que, ¿por qué todos los medios tienen la misma noticia? Es porque es una noticia importante, es por eso, no es porque se pusieron de acuerdo, por ejemplo. ¿Hay un rol de pedagogía, entonces? Hay un rol de pedagogía, efectivamente, que se necesita en alfabetización algorítmica también, digital, medial. Y también hay temas que tienen que ver con lo que ha sido también experiencias internacionales que se han visto por otro lado. Y en este momento estamos trabajando en eso, precisamente en ver experiencias internacionales, ver la evidencia internacional para ver qué podría funcionar o por qué vía podrían ir las recomendaciones de la comisión. Ahora, es asesora. Yo creo que cualquier político que ha tenido asesores sabe que no siempre le hacen caso, pero por eso también nuestra lógica ha sido muy transparente de publicar nuestras actas, publicar los informes y de pensar esto queda disponible para precisamente el debate. Me parece sano tener un debate. La verdad, yo habría preferido que el debate hubiese partido, por ejemplo, desde las universidades y de los propios medios, por ejemplo, más que del gobierno, pero bueno, fue el gobierno el que lo inició y convocó, y si hay un espacio para debatir, me parece que en el fondo nos tomamos la tarea en serio de, a ver, pensemos los alcances, delimitemos el problema y veamos qué se puede hacer sin exagerarlo, pero tampoco sin entrar en digamos, en estas exageraciones, porque efectivamente la idea de una comisión contra la desinformación en otros países se ha usado para censurar, para controlar o para básicamente silenciar voces. Interesantísimo. Ingrid Bachmann, Octavio del Fávero, muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Sí, muchas gracias. Despedimos esta edición de Democracia en CNN Chile. Muchísimas gracias por la compañía. Recuerden comentar en nuestras redes con el hashtag DemocraciaCNN. Sigan en nuestra sintonía. Democracia fue presentado por TEC,
En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.